Puntos para la meditación de los pecados propios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis adoctrinado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo recto y bueno según ese mismo Espíritu, y gozar para siempre de sus celestiales consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Vamos a hacer ahora, según nos invita San Ignacio, la meditación sobre los pecados propios, número 55 al 61 del librito de los ejercicios. Lo que estamos tratando de hacer es profundizar en el sentido verdadero del pecado. Habíamos citado ya a Pío XII, así que el pecado del siglo pasado, ¿no?, había sido haber perdido justamente el sentido del pecado. Y un poco más cerca de nuestro siglo, Juan Pablo II, además de repetir la frase tan fuerte de Pío XII, dice: restablecer el sentido justo del pecado es la primera manera de afrontar la grave crisis espiritual que afecta al hombre de nuestro tiempo. Muy interesante lo que dice su santidad, lo que decía Juan Pablo II. Podría haber dicho muchas cosas. Hay una crisis espiritual, cuántos frentes pastorales para encarar, cuántas. Sin embargo, la primera manera de afrontar la grave crisis, dice él, es dar un justo sentido al pecado. Pensemos entonces en nuestra vida espiritual. ¿Qué sentido tiene el pecado en mi vida? ¿Qué es el pecado para mí? ¿El pecado es pisar una flor, quizás? Nada más que eso, como suele aparecer por ahí en alguna estampita. Es mucho más que eso, y es lo primero que tenemos que ver en nuestra vida, si realmente le damos al pecado el verdadero sentido. No porque sea más importante el pecado que Dios, por favor, sino justamente porque es lo que más va contra Dios. Será entonces esta meditación tratar de sincerarnos un poco más con respecto a este tema, aplicando aquella verdad que ya meditamos sobre los tres pecados, o sea, la verdad del pecado mismo, aplicarlo más a nuestra vida. En primer lugar, como siempre, ponernos en presencia de Dios cuando empecemos la meditación. Muy importante esto. En segundo lugar, hacer la oración preparatoria, que es la de siempre, aquella del número 46 de los ejercicios. Pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Otro preámbulo que nos da San Ignacio es la composición del lugar, que dice él, será aquí la misma que la anterior. Considerar mi alma encerrada en este cuerpo mortal y todo el compuesto en este valle como desterrado entre brutos animales. Simplemente como para que la imaginación me ayude a rezar, tratando de alguna manera de imaginarme algo feo. Porque el pecado es algo feo, muy feo, lo más feo. Y la petición, dirá el santo de Loyola, pedir crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. Así que esta petición nos vaya acompañando momento a momento en la meditación. Crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. De todas maneras hay que entender bien este dolor intenso. Si no es una tortura, es un dolor con un hálito de alegría en el fondo, porque es un dolor que se sabe
redimido, un dolor que se sabe capaz de perdón. Decía San Alberto Hurtado, no hay que pensar en una tortura. Se trata de un dolor, pero en la paz de saber que Dios es infinitamente misericordioso. ¿Se puede conciliar alegría y compunción? Sí. Y cita el Concilio de Trento, no ha entendido la compunción quien piensa que es tortura. Entramos entonces al primer punto de este ejercicio. Estamos en el número 56. Dice San Ignacio, el primer punto es el proceso de los pecados. Es a saber, traer a la memoria todos los pecados de la vida, mirando de año en año o de tiempo en tiempo, para lo cual aprovechan tres cosas. La primera, mirar el lugar y la casa a donde he habitado. La segunda, la conversación que he tenido con otros. Y la tercera, el oficio en que viví. Echar un vistazo entonces a los pecados de mi vida. Por supuesto que si hay algún pecado que el simple hecho de recordarlo me puede traer una tentación, entonces no hay que recordarlo al detalle, ¿sí? Una mirada, como se suele decir, a vuelo de pájaro al menos. Sí, ver cómo mi vida muchas veces o en muchos momentos de mi vida el pecado ha ido marcando cada uno de esos instantes, se ha hecho presente y muy presente en mi vida. Darme cuenta de que soy un pecador, a eso vamos. El daño que le he hecho a los demás, si habré escandalizado o no. Cada uno sabe la propia realidad que ha vivido y es eso lo que en primer lugar nos invita a considerar San Ignacio. En la meditación anterior recordábamos aquellos tres pecados de los ángeles, de Adán y Eva, o de un hombre cualquiera, una mujer cualquiera. Ahora, bajo algún punto de vista, uno puede verse todavía ajeno a eso. Son ellos. Acá se trata de encarnar más la propia realidad del propio pecado. Dice el Kempis, obráis mal y os excusáis peor. No hay que excusarse, hay que reconocer. Parece mentira, pero de hecho se da, y más de lo que uno puede pensar. Hay gente que dice, no, padre, yo pecado, ¿qué pecado tendré? A mi edad, padre, ¿qué pecado? Dice la gente grande. Como si solamente pudieran pecar los jóvenes. Dice San Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Un poquito más adelante, en el versículo 10, si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. No solamente nos engañamos a nosotros mismos, sino que lo hacemos mentiroso a nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos mentiroso, por así decirlo, si se quiere, incluso en su mismo nombre. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento algunos nombres eran puestos para designar una misión determinada que esa persona iba a tener en el mundo. Y se le aparece el ángel a San José, capítulo 1 de Mateo, versículo 21, y le dice, lo llamará Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. En castellano o en otra lengua que no sea el hebreo no se llega a entender bien la relación que tiene la primera parte de la oración con la segunda. Pero si uno supiera un poco de hebreo podría decir así, lo llamarás Yeshua, o sea, Yahvé salva, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, que Cristo viene a salvarnos de los pecados. Si yo digo entonces que no tengo pecado, estoy diciendo que Cristo se encarnó en vano. En definitiva, estoy diciendo que nuestro Señor es un mentiroso porque vino a hacer algo que no hacía falta, vino a redimirnos de una realidad que no existía. Monseñor Fulton Sheen,
aquel siervo de Dios que tanto bien hizo con sus predicaciones y sigue haciendo, decía que no hay nada que haya hecho tanto para impedir al hombre encontrar a Dios como la negación de la culpa personal. ¿Y por qué esto? Explica él mismo: porque si no reconocemos que somos pecadores, si no nos arrepentimos, no hay nada que perdonar, y por tanto seguimos con nuestros pecados. Y para acercarse a Dios hay que estar sin pecado. Si no lo reconozco, no se puede perdonar, nunca entonces podré acercarme a Dios. La idea entonces es que cada vez tengamos más claro que hemos pecado, que hemos hecho aquello que Dios no quería que hagamos, que hemos ofendido a ese bien infinito que es nuestro Creador, a Dios. Y si uno dice, bueno, pero yo sé que he pecado, no hace falta que me digan eso, yo lo reconozco. Bueno, pero sin embargo se puede responder a eso, que uno puede crecer en ese darse cuenta que ha pecado, y uno puede crecer en ese reconocer la gravedad que tiene el pecado. Y en esto hay un gran bien, porque, como explica Santo Tomás, mientras más uno se arrepiente de aquellas cosas que ha hecho mal, mientras mayor dolor tiene del pecado, así también es mayor la gracia que alcanza de Dios. A la manera de un resorte, que mientras más los apretamos, ¿sí?, más salta hacia arriba. Bueno, así también, mientras más uno se humilla y se da cuenta que ha estado mal con Dios, así también más gracia recibe de Él. Que nos pase, que nos suceda en esta meditación lo que le aconteció a San Agustín en aquel jardín de Milán, en el cual él derramó lágrimas. Cuenta después: mas apenas una alta consideración sacó del hondo secreto y amontonó toda mi miseria a la vista de mi corazón, estalló en mi alma una tormenta enorme con lluvia torrencial de lágrimas. Y para desahogarme del todo con los gemidos del caso, me levanté y aparté de Alipio, pues para llorar me parecía más a propósito la soledad. Me retiré cuando era preciso para que su presencia no me fuera de impedimento. Amontonó toda mi miseria a la vista de mi corazón. Pidamos una y otra vez esa gracia. Una gracia dolorosa, pero un dolor de los más bellos, un dolor de los más hermosos que Dios nos puede regalar. En definitiva, el único dolor que puede ser buscado por el hombre con todas sus fuerzas. Además de este dolor, el único que puede ser buscado es aquel que nos hace más semejante a Cristo crucificado. Demos un paso más entonces. No solamente es el hecho de darnos cuenta de que hemos pecado, sino ahora pensemos qué es el pecado. Algo decíamos en la introducción, seguimos un poco más profundizando en esta idea. Dice San Ignacio en el segundo punto, número 57 de los ejercicios: ponderar los pecados mirando la fealdad y malicia que cada pecado mortal cometido tiene en sí, dado que no fuese vedado. Ponderar, ¿sí? Viene de aquel sustantivo latino pondus, que es peso, es decir, sopesar. Considerar, sopesando, cuál grave, cuál feo es el pecado. En cada pecado hay un eco de aquel non serviam, ¿sí? No serviré, satánico. Hay algo de ese orgullo de Luzbel en rechazar a Dios, al Creador. En cada pecado también hay un resabio de aquel pecado de Adán y Eva, de aquel rechazo también de la voluntad de Dios, de aquel rechazo del mandato del Creador. En cada pecado se escucha el eco de aquel no queremos que éste reine sobre nosotros, del Evangelio de Lucas. Nos enseña el Catecismo: a los ojos de la fe
ningún mal es más grave que el pecado y nada tiene peores consecuencias para los pecadores mismos, para la iglesia y para el mundo entero. El único mal es el pecado. Tendríamos que poner una escala de valores en nuestra vida, en nuestra cabeza, en nuestra inteligencia y decir, bueno, ¿qué es el mal para mí? ¿Una enfermedad? ¿Un problema familiar? ¿Perdí el trabajo? ¿Una discusión con un ser querido? Bueno, todo eso tendría que estar abajo, pero muy abajo del único mal, el pecado. ¿Qué otra cosa puede compararse a esta realidad? Y esto es lo que tenemos que tratar de considerar, de aprender, de hacer nuestro en esta meditación. Poder llegar a pensar como pensaban los santos. Decía el santo cura de Ars: si tuviésemos fe y si viésemos un alma en estado de pecado mortal, nos moriríamos de terror. Crecer un poco en esa fe entonces. ¿Cuántas veces me preocupo de tantas cosas, menos de si estoy en gracia o no estoy en gracia? Eso no es vivir de la fe, eso es vivir como un pagano. San Juan de Ávila, mostrando la fealdad de un alma que no estaba en gracia, escribía en aquel libro tan conocido, Audifilia. Decía él: además de lo dicho, considerad que así como cuando eras nada no tenías fuerza para moveros, ni para ver, ni oír, ni gustar, ni entender, ni querer, mas dándoos Dios el ser, os dio aquestas potencias y fuerzas. Así no solo el hombre que está en pecado mortal está privado del ser agradable delante de Dios, mas está sin fuerzas para obrar obras de vida que agraden a Dios. Y por esto, si algún cojo viéredes o manco, pensad que así está el hombre sin gracia en su alma. Si algún ciego, sordo o mudo, tomadlo por espejo en que os miréis. Y en todos los enfermos, leprosos, paralíticos y que tienen los cuerpos corvados y los ojos puestos en tierra, con toda la otra muchedumbre de enfermedades que presentaban delante el acatamiento de Jesucristo, nuestro verdadero médico, entended que tan perdidos están los malos, cuanto a los espirituales sentidos, cuanto estaban aquellos en los corporales. Una comparación con la enfermedad corporal para que tratemos de ver nosotros que no somos santos, que nos cuesta entender las cosas espirituales, bueno, una realidad física que sí comprendemos más fácil, de ahí saltar, remontarnos a las realidades espirituales, como hacía nuestro Señor con las parábolas, por ejemplo. Qué grave es el pecado, qué gran fruto crecer un poco en esta consideración. Tan grave es que, hasta donde se permita decirlo así, Dios se arrepintió de crear al hombre después de verlo pecar en abundancia. Leemos en el capítulo 6 del Génesis, versículo 6, poco antes de enviar el diluvio, dice: le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Luego San Ignacio nos pone 2 puntos más de meditación para que tratemos de considerar los 2 extremos que hay en el pecado. El pecador y el ofendido, nosotros y Dios. Mientras más ahondemos en estas 2 realidades, en la criatura y el creador, más perfectamente tendremos una idea del pecado. El tercer punto, dice el santo: mirar quién soy yo, disminuyéndome por ejemplos. Primero, cuánto soy yo en comparación de todos los hombres. Segundo, qué cosas son los hombres en comparación de todos los ángeles y santos del paraíso. Tercero, mirar qué cosa es todo lo creado en comparación de Dios. Pues yo solo, ¿qué puedo ser? Cuarto, mirar toda mi corrupción y fealdad corpórea. Quinto, mirarme como una llaga y postema de donde han salido tantos pecados y tantas maldades y ponzoña tan turpicia.
o sea, como una llaga que supura. Ya habíamos nosotros considerado en el principio y fundamento que ante Dios somos como la nada, ¿sí? Por la gran diferencia que hay entre sus perfecciones, su ser por sí mismo, y nuestra imperfección, nuestra finitud comparada con su infinitud. Ahora se trata de volver a considerar eso, pero agregándole algo más, que esa nada que somos nosotros, para lo cual San Ignacio nos invita a considerarnos en comparación con todas las criaturas. Cuánto nada somos y cuánto más si nos comparamos con el Creador. Bueno, esa nada se ha atrevido a levantar la mano contra su Creador. Tratemos de meditar esta verdad, que es difícil sin una gran fe. O sea, cómo la criatura, siendo lo que es comparado con el Creador, se atreve a rebelarse contra Él, a hacerle frente, como a desafiarlo. Si vemos que un hijo tan querido por sus padres se rebela contra ellos, qué indignación nos agarra. ¿Cuánto se estremece nuestro corazón al ver eso? Quizás alguno conozca, haya tenido oportunidad en su vida de ver esta realidad. Bueno, muchísimo más es esto que estamos diciendo. O sea, la criatura rebelarse contra el bien infinito, que incluso ya no solo lo creó, sino que lo redimió, contra un Dios clavado en la cruz por su amor. Aquellas dos cosas que se dan en el pecado, la aversión a Dios, darle la espalda a Dios, y la conversión a las criaturas, cambiarlo a Dios por una criatura. Y eso somos nosotros, y eso hemos hecho nosotros en nuestra vida. ¿Quiénes somos nosotros para hacer algo así? Y un poco más todavía, ahora consideremos quién es Dios. Más importante todavía para entenderlo. Porque mientras mayor es la dignidad de a quien ofendemos, más grave es el pecado, sin lugar a dudas. Dice San Ignacio, cuarto punto: considerar quién es Dios, contra quién he pecado, según sus atributos, comparándolos a sus contrarios en mí, su paciencia, su sabiduría a mi ignorancia, su omnipotencia a mi flaqueza, su justicia a mi iniquidad, su bondad a mi malicia. Qué importante es esto también, y cuántas veces una crisis espiritual que podemos tener, un alejamiento de Dios, ya sea personalmente, una parroquia o lo que sea, es muchas veces por perder la noción de quién es Dios. Tenemos que tener bien presente aquello que dice Santo Tomás, que de Dios es más lo que no conocemos que lo que conocemos. Sí, conocemos a Dios por la fe, por la razón también, mucho más perfectamente por la fe, sin duda. Pero es mucho más que eso. Este Dios a quien vamos a estar contemplando, si cooperamos con su gracia, durante toda la eternidad, y nunca vamos a cansarnos de contemplarlo, de verlo, de amarlo. Pobre, nuestra cabecita se hace una idea de Dios, y está bien y nos ayuda, pero tenemos que saber que eso es poco, es nada, comparado a lo que realmente Dios es. Ojo, no digo que nos estemos engañando, simplemente trato de hacer notar la gran diferencia que hay entre la infinitud de Dios y nuestra finitud. Y si no nos convencemos de la realidad, excelencia, perfección de Dios, de que supera totalmente nuestra imaginación, si no nos damos cuenta, aunque sea de a poco y vamos creciendo en esta idea de Dios, difícilmente o casi de manera imposible podamos llegar a entender la realidad del pecado. Decía Juan Pablo II en aquella encíclica sobre el Espíritu Santo, Dominum et Vivificantem, convencer en lo referente al pecado, citando aquellas palabras de nuestro Señor en el Evangelio, quiere decir demostrar el mal contenido en él,
lo que equivale a revelar el misterio de la impiedad. Si es un misterio el pecado, un misterio la impiedad. Frase de San Pablo. Sigue el Papa. No es posible comprender el mal del pecado en toda su realidad dolorosa sin sondear las profundidades de Dios. Perfecto, excelente, profundísimo. Sin sondear la profundidad de Dios, no podemos llegar a entender, a comprender el verdadero sentido del pecado. Porque justamente el pecado trae su gran maldad de esto. Es cierto que cuando uno peca también nos puede ofender a los demás, pero principalmente la cosa más grave que trae el pecado es que estamos ofendiendo a Dios. Incluso, dice San Ignacio, considerar la gravedad del pecado aún que no estuviese vedado. O sea, si no estuviese prohibido lo mismo, ¿qué fealdad tiene? Por ir contra Dios. En otra encíclica, Reconciliatio et Penitencia, sobre la confesión, decía Juan Pablo II, en realidad Dios es la raíz y el fin supremo del hombre, y éste lleva en sí un germen divino. Por ello, es la realidad de Dios la que descubre e ilumina el misterio del hombre. Es vano, por tanto, esperar que tenga consistencia un sentido del pecado respecto al hombre y a los valores humanos, si falta el sentido de la ofensa cometida contra Dios, o sea, el verdadero sentido del pecado. El verdadero sentido del pecado es la ofensa cometida contra Dios. Lo llama en otro lugar de esta encíclica Juan Pablo II al pecado como un acto suicida. En cuanto a ruptura con Dios, el pecado es un acto de desobediencia de una criatura que, al menos implícitamente, rechaza a aquel de quien salió y que la mantiene en vida. Es por consiguiente un acto suicida. Profundísimas las palabras también del Papa. Un acto suicida el pecado. Y también tenemos que darnos cuenta de que esta consideración de la grandeza de Dios hace que crezcamos en la consideración de nuestra nada. Son dos realidades que, si bien son en cierta forma contrapuestas, sin embargo, hacen resaltar una a la otra, como el color blanco y el color negro. Santa Teresa de Jesús, en las primeras moradas, decía: a mi parecer, jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza, y mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Solamente viendo a Dios, sino también viendo, considerando, contemplando a nuestro Señor Jesucristo. Y ya que hablamos de nuestro Señor, ¿cuánto más, cuánto ayuda a considerar el pecado, el hecho de verlo como petrificado, como expresado, como pintado en la pasión de nuestro Señor? Hay una relación directa del pecado con la pasión de Cristo. Sabemos que Cristo se encarnó justamente, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tomó una naturaleza humana a causa de nuestros pecados, para redimirnos de nuestros pecados. Y eso que aquello a veces nosotros solemos decir a los niños: ¿sí? Si haces un pecado, estás crucificando a Jesucristo de nuevo. No es una figura, no es un ejemplo o algo que le decimos para... Misteriosamente es así. Decía Juan Pablo II: la revelación del misterio de la redención abre el camino a una comprensión en la que cada pecado realizado en cualquier lugar y momento hace referencia a la cruz de Cristo y, por tanto, indirectamente
también al pecado de quienes no han creído en Él, condenando a Jesucristo a la muerte de cruz. Y no pensemos solamente en los pecados de comisión, o sea, cuando positivamente hago un acto malo, sino también pensemos en los pecados de omisión, cuando dejo de hacer alguna cosa buena que debería. Cuando dejo de estudiar lo que tendría, si soy un estudiante, dejo de cuidar a mis hijos, si soy un padre, una madre de familia, dejo de cuidar, de procurar el bien a mis ovejas, si soy un sacerdote. Cierto día se le apareció nuestro Señor Jesucristo al beato Alano y le dijo: ¿por qué me crucificas de nuevo? ¿Cómo, Señor?, respondió aterrado el beato Alano. Tus pecados me crucifican, respondió Jesús, aunque preferiría ser crucificado de nuevo a ver a mi Padre ofendido por los pecados que has cometido. Tú me sigues crucificando porque tienes la ciencia y cuanto es necesario para predicar el rosario de mi madre e instruir y alejar el pecado a muchas almas. Podrías salvarlas y evitar grandes males, pero al no hacerlo eres culpable de sus pecados. Tan terribles reproches hicieron que el beato Alano se decidiera a predicar incesantemente el rosario, el cual es citado en la última encíclica sobre el rosario escrita por Juan Pablo II. Pasemos ahora al último punto, al quinto. Dice nuestro santo: el quinto, exclamación admirativa con crecido afecto, discurriendo por todas las criaturas, cómo me han dejado en vida y conservado en ella. Los ángeles, como sean cuchillo de la justicia divina, cómo me han sufrido y guardado y rogado por mí. Los santos, cómo han sido en interceder y rogar por mí. Y los cielos, sol, luna, estrellas y elementos, frutos, aves, peces y animales, y la tierra, cómo no se ha abierto para sorberme, creando nuevos infiernos para siempre penar en ellos. Consecuencia lógica de lo que venimos meditando. Siendo Dios quien es, siendo nosotros quien somos, teniendo tanta gravedad el pecado como estamos tratando de entender que tiene. No, ahora sí, no sería lógico, no hubiese sido algo normal, si se quiere, que toda la creación se rebele contra nosotros. Justamente todo lo creado está para el hombre, para ayudarlo a alcanzar el fin, ya que lo usamos tan mal, en contra del Creador, en contra de nuestro fin. Perfectamente ellas pudiesen haberse rebelado, de hecho, y se rebelaron. Si hay tantas catástrofes ahora, si los animales no nos obedecen, etcétera, etcétera, quiere decir que no es otro motivo que el pecado original. Ahora bien, sin embargo, también sabemos que hay cierta obediencia y el hombre sigue siendo señor de la creación. Y esto por pura misericordia de Dios. Dios está como sosteniendo a la misma naturaleza para que por su misma justicia, impresa por Él mismo, no se rebele contra nosotros. Todo eso no ha pasado, nada se ha rebelado contra nosotros, seguimos vivos, seguimos con tiempo para arrepentirnos, admirarnos de esto, admirarnos de la bondad de Dios que nos espera con ansias, como aquel padre, el hijo pródigo, esperaba a su hijo que se había ido a malgastar su dinero. Admirarnos. Si la admiración nos ayuda a acercarnos a Dios. San Bernardo decía: la primera y máxima contemplación es la admiración de la majestad. Tan grande es Dios que aún puede soportar todos mis pecados y querer y esperarme y esperar con ansias para que yo me arrepienta. Y terminar con un coloquio.
Dice el libro de los ejercicios: acabar con un coloquio de misericordia, razonando y dando gracias a Dios nuestro Señor, porque me ha dado vida hasta ahora, proponiendo enmienda con su gracia para adelante. Coloquio de misericordia. Podemos ponernos delante de nuestro Señor Jesucristo crucificado, o si hacemos la meditación en una iglesia, ante el Santísimo Sacramento, y ver ahí como encarnada la misericordia de Dios en la persona de nuestro Señor. Y darle gracias por tanto que ha hecho por nosotros, por tanto que hace, por tanto que nos espera, nos ha esperado. Y no solamente eso, sino proponernos con firmeza, con una voluntad de hierro, proponernos enmendar nuestra vida y volver a Dios. La fuerza que hemos puesto en ir contra Dios, pongámoslo ahora en ir hacia Dios, en buscarlo a Él. Que todas las potencias que han pecado contra Él sean usadas ahora por mí para alabarle, mis labios para bendecir su nombre, mi inteligencia para conocer su verdad, mi voluntad para buscarlo con toda mi fuerza, mi cuerpo para ser un instrumento de su gracia, un instrumento de apostolado, de llevarlo a los demás. Y también propone San Ignacio, en una repetición que se hace sobre todo cuando el ejercicio es más largo, 3 coloquios que se pueden hacer también aquí. Dice: un coloquio con Nuestra Señora para que me alcance la gracia de su Hijo y Señor para 3 cosas. La primera, para que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. La segunda, para que sienta el desorden de mis operaciones, para que aborreciendo me enmiende y me ordene. La tercera, pedir conocimiento del mundo, para que aborreciendo aparte de mí las cosas mundanas y vanas, y con esto un Ave María. Segundo coloquio, otro tanto al Hijo, para que me alcance del Padre, y con esto un Anima Christi. Alma de Cristo, santifícame. Esa oración que deben conocer. Y por último, un tercer coloquio con el Padre, para que Él mismo, Señor eterno, me la conceda, y con esto un Padre Nuestro. Crecido dolor, lágrimas por los pecados. Que ese sea el gran fruto, y que sea de tal impresión en nuestra alma que nunca nos lo olvidemos. Y que estemos dispuestos, como estaban los santos, de morir antes de volver a ofender a Dios. Morir antes que pecar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.